A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a toda nuestra audiencia. Damos la bienvenida a Ricardo Bustos, de Vecinos contra el Ruido España, Xiomara García Osorio, activista en Colombia, miembro de una iniciativa. Nos complace a todos darle la bienvenida a este espacio para iniciar nuestra entrevista con la doctora Isabel Palacio. La doctora Isabel Palacio es bióloga, es magíster en biología, doctora en ciencias de la Universidad de Sao Paulo. En este momento está trabajando con la Universidad de Antioquia, es investigadora en ecotoxicología y genotoxicidad, y vamos a abordar un tema muy importante que es la contaminación acústica y su repercusión. Doctora Isabel Cristina, muchas gracias por haber asistido a esta petición, por estar en la emisora y querer participar con nosotros, con nuestro proyecto. A ustedes muchísimas gracias acá en este espacio. El gusto es nuestro, doctora. Para empezar, ¿podría explicarnos cómo es su vínculo que tiene con la Universidad de Antioquia, que sabemos que es un centro educativo referente en Colombia, que dedica buena parte a la investigación? ¿Cuál es su vínculo como investigadora y en qué departamentos trabaja ya en la universidad? Claro que sí. Yo soy docente de tiempo completo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, como lo dijiste. Trabajo en el Departamento de Ciencias Específicas, especialmente en un área que se llama salud ambiental. Entonces, dentro de esta área nosotros investigamos sobre salud planetaria, hacemos investigaciones de cómo el ambiente impacta la salud pública. Yo pertenezco a dos grupos de investigación, al grupo Gaia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y al grupo de salud y ambiente de la Facultad Nacional de Salud Pública. Bueno, doctora, nos place de verdad tenerla acá porque hasta el momento todas nuestras entrevistas se especialistas de diferentes áreas en medicina para hablar sobre las repercusiones del ruido en la salud humana, que más o menos se han investigado, pero nos pareció muy importante el impacto del ruido en los ecosistemas porque, bueno, en eso sí usted tiene mucha más experiencia, le vamos a dejar hablar bastante para que hable sobre este tema. Quisiera empezar por preguntarle, ya que he visto su investigación y que se ha centrado más que todo en la genotoxicidad, contaminación del aire y del agua con material particulado, ¿cómo fue que empezó a interesarse sobre los ecosistémicos de la contaminación acústica? Bueno, yo llegué a la universidad, ¿cierto?, con la idea de seguir mi línea de investigación, pero encontré una línea muy establecida sobre contaminación atmosférica. Y dentro de esta línea de investigación de contaminación atmosférica, pues también se trabaja mucho el impacto, ¿cierto?, del ruido antropogénico sobre la diversidad. Es una línea que está empezando, ¿cierto? Nosotros estamos iniciando como la investigación sobre el impacto que tienen sobre todo las aves, ¿cierto? Y bueno, hay mucho por hacer, ¿cierto? Está todo por hacer. Usted mismo lo acaba de decir, la mayoría de las investigaciones se centran en el impacto que tiene el ruido sobre la salud de las poblaciones humanas y poco sobre cuál es el impacto sobre los ecosistemas. Entonces allí fue cuando empecé como a interesarme sobre eso. Mi línea, de hecho, yo soy bióloga, ¿cierto? Y en la maestría y mi línea de énfasis en el pregrado fue la ecología, que siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces fue básicamente por eso que comenzamos como a indagar el impacto que tenía el ruido. Claro, doctora. Pero bueno, tocando el tema, tengo entendido obviamente los animales,
las diferentes especies tienen rasgos de audición tanto de amplitud, de presión sonora como de frecuencia diferentes a las de los seres humanos, ¿no? Tengo entendido que hay que utilizar otro tipo de mediciones y evaluar cómo podría ser el impacto en las especies porque nosotros no captamos tan fácilmente los infrasonidos como otras especies y hay especies que son capaces de captar frecuencias mucho más altas, mucho más que no son para nada audibles. Entonces es diferente el Pues efecto. yo quisiera como comentar o iniciar, ¿cierto? Diciendo que realmente el ruido antropogénico es contaminante ambiental que es muy, muy importante en los ecosistemas, tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas acuáticos. Y es algo que no está todavía o que no se entiende completamente actualmente sobre cuáles son los impactos, pero nos falta muchísimo más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tráfico de los vehículos, la infraestructura, ¿cierto? La exploración, ¿cierto? De hidrocarburos, ¿cierto? Todo eso afecta muchísimo la conducta, afecta muchísimo la fisiología y afecta muchísimo la diversidad biológica. Es muy importante que entendamos que en ecología el paisaje sonoro está como compuesto por diferentes tipos digamos, de sonidos, ¿cierto? Uno es la biofonía, que son esos sonidos que son producidos precisamente por los organismos, que son, por ejemplo, la vocalización, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los sonidos emitidos por los anfibios, los cantos de las aves, ¿cierto? Otro que es muy importante es la geofonía, que son los sonidos naturales de origen que no son biológicos. Entonces esto es, por ejemplo, el viento, la lluvia, el mar, ¿cierto? Incluso las tormentas eléctricas. Y por último está la antrofonía, que ahí sí son los sonidos de origen humano, ¿cierto? Entonces dentro de motores, se encuentran los altavoces, todo lo que encontramos en un ambiente urbano, ¿cierto? Que es producto, digamos, de las actividades antrópicas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante, digamos, el estudio de los paisajes sonoros, ¿cierto? Porque a través, digamos, de esto es posible, por ejemplo, conocer las estrategias de comunicación acústica de muchísimas especies, ¿cierto? Incluso a través del estudio de los paisajes sonoros es posible cuantificar el tamaño de las poblaciones, por ejemplo, de especies amenazadas, ¿cierto? Podemos determinar cuál es la calidad del hábitat, evaluar el impacto de las actividades antrópicas en la configuración de un paisaje sonoro, ¿cierto? Entonces, cada paisaje sonoro genera, digamos que características que son únicas, ¿cierto? De hecho, esa huella acústica nos puede dar información sobre cuál es la calidad del ambiente, pues, o cuál es la calidad de un ecosistema, porque si nosotros pensamos en ecosistemas que son supremamente diversos, ¿cierto? Pues estos tienen una gran cantidad o niveles altos de biofonías, ¿cierto? Con baja presencia de sonidos de origen antrópico, por ejemplo, ecosistemas que son altamente perturbados, ¿cierto? Para redondear, podríamos decir que en condiciones naturales, digamos, en su forma natural, los ecosistemas, el paisaje sonoro natural está compuesto de dos, cuando no hay contaminación antropogénica, que es básicamente los sonidos producidos por los mismos animales y por la misma naturaleza, y los sonidos producidos por la tierra, como los vientos, es decir, en ausencia de todo lo demás. Tengo entendido
digamos que ese paisaje sonoro digamos, entendido de una manera amplia, de ese paisaje sonoro, de esa combinación tanto biofónica como geofónica, no sé si estoy usando el término correctamente, Biofonía o geofonía, sí. dependería la adaptación de de las diferentes series de especies vivos y cualquier perturbación que se introduzca dentro de ese espacio que es perfectamente natural, tiene que producir cambios en la conducta y el comportamiento de las especies. Exactamente. Entonces, digamos que hay especies que son muchísimo más sensibles, ¿cierto? Especies, por ejemplo, que necesitan esas señales acústicas, ¿cierto? Para su desarrollo, para poder, digamos, reproducirse, ¿cierto? Entonces hay especies que son mucho más sensibles, pero efectivamente el hecho de que esté una perturbación, en este caso un sonido de origen humano, pues va a producir una gran cantidad de desenlaces en especies que algunas pueden incluso llegar a afectar la comunidad del ecosistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, están cambios en el comportamiento, ¿cierto? De hecho, el ruido puede llegar a alterar el comportamiento de varias especies de animales. Muchas, como les dije, dependen del sonido para comunicarse, ¿cierto? Para detectar los depredadores, y el ruido puede interferir entonces con esas actividades, ¿cierto? Entonces esto, lo que se ha visto es que hay especies que cambian como esos comportamientos incluso de búsqueda de alimento, que cambian los comportamientos de apareamiento, que cambian la territorialidad, ¿cierto? Va a haber una interferencia muy grande sobre el éxito reproductivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con los cantos de apareamiento de las aves, ¿cierto? Otro tipo de comportamientos reproductivos. Esto lo que hace es que efectivamente se reduce el éxito reproductivo. Entonces, de todo en aves. Disculpe, Sí. doctora, qué pena que la interrumpa, ya que usted es experta en contaminación atmosférica también. Le voy a preguntar su opinión personal si tuviéramos que comparar el riesgo, supervivencia y la dinámica propia de las especies vivas de los demás contaminantes atmosféricos como el material microparticulado, los gases y el ruido. ¿Usted consideraría que alguno de los dos para las especies vivas podría ser potencialmente más perjudicial de manera inmediata? Bueno, lo que pasa es que es una pregunta compleja, digámoslo así, porque también hay estudios sobre el impacto del material, ¿cierto? Y de otro tipo de gases como el dióxido de nitrógeno o el ozono, sobre todo sobre la diversidad y sobre la diversidad, la riqueza, ¿cierto? Y la abundancia de las poblaciones, sobre todo en centros urbanos y en zonas periurbanas. Y también se ve un efecto muy importante de cómo la diversidad disminuye, ¿cierto? Y también la abundancia de ciertas especies de peces que son menos tolerantes a estos contaminantes. Entonces, efectivamente, las aves pueden considerarse un indicador de calidad del aire, ¿cierto? Pero, y otras también, muchas también, ¿cierto? Los contaminantes, sobre todo la contaminación química que proviene, por ejemplo, de las fumigaciones de plaguicidas, tiene un efecto muy importante sobre los polinomios. Entonces, a corto plazo, esa es su pregunta, ¿cierto? Es complejo porque, bueno, digamos que el ruido afecta el comportamiento, afecta el éxito reproductivo, afecta, por ejemplo, incluso genera estrés, ¿cierto? En los animales, pero la contaminación también.
la contaminación no por ruido, sino contaminación química, contaminación por material particulado. Y cuando hablamos de material particulado es muy importante que entendamos que hay diferentes tamaños de partícula y que no solamente es la partícula como tal, sino todo lo que está asociado a esa partícula, que depende mucho de la fuente y depende mucho de climáticas. Entonces esa partícula puede estar a esa partícula pueden estar asociados hidrocarburos aromáticos policíclicos, pueden estar asociados metales pesados, ¿cierto? Que generan un efecto importante sobre las poblaciones naturales. Entonces ahí sí me queda, digamos que, como decimos aquí coloquialmente, pues a corto plazo me corcha porque los dos al final terminan afectando la dinámica de la población y pueden llegar a afectar la comunidad en general. A la larga tendrían un efecto sinérgico, si lo decimos de Sí, alguna manera. exactamente. Exactamente, esa es la palabra. O sea, un o un efecto aditivo, ¿cierto? Que terminan impactando ampliamente esas poblaciones. Claro, es decir, que si a la contaminación de material microparticulado le sumamos otros factores que usted mencionó hace poco, que me parece que es importante, no es lo mismo hablar del tamaño, digamos, de un material, una partícula de 10 micras, que tenga pegados ciertos materiales alquilizantes o cierto tipo de materiales porque pueden ser más perjudiciales, digamos, como la caracterización, ¿cierto? La tipificación del Exacto. material, si le entiendo bien. Algunos son más tóxicos que otros, más que la concentración total. Exactamente, y es Me corrige si algo, estoy equivocado. no, es correcto, porque si bien la concentración del material particular, eh, información sobre, bueno, cuál es el riesgo, por ejemplo, asociado a enfermedades respiratorias, ¿cierto? Cuando aumentan las concentraciones de material particulado, pues se aumenta también mucho las enfermedades respiratorias de todas formas, y eso es algo que ocurre en muchos países, en casi todos los países, no hay una legislación para determinar, digamos, el potencial genotóxico o el potencial carcinogénico de esas partículas, ¿cierto? No sabemos realmente qué es lo que está asociado a esas partículas y cuál es el riesgo real al que estamos expuestos, tanto las poblaciones naturales como las poblaciones humanas. Doctor, una pregunta, ya que usted Bueno, investigó el genotóxico del microparticulado, de causalidad, ¿ha chocado con alguna publicación o con algún indicio acerca de ese ruido? Yo le hago la pregunta porque es que, aunque eso no está 100% comprobado en humanos, sí existen algunos estudios que vinculan algunos tipos de cáncer con la contaminación por ruido. Desde la perspectiva de un biólogo, ¿hay alguna posibilidad biológica que el ruido pueda tener un efecto genotóxico en las especies que afecte el mira, material genético? te voy a contar que hay una publicación, no puedo decir ahora efectivamente, no recuerdo cuál es el autor, ¿cierto? Pero hay una publicación sobre una especie de ave, ¿cierto? Cómo el ruido llega a afectar el telómero de los cromosomas. Entonces, a nivel citogenético, sí hay un efecto. O sea, hay un efecto importante de cómo aves que están expuestas, sobre todo en el desarrollo, ¿cierto? Pues mientras están en el desarrollo, puede afectar el eh, el tamaño de los telómeros, y el tamaño de el telómero es como la protección del cromosoma, ¿cierto? Y Ajá. está muy, muy asociado como a por ejemplo, a, eh, a la duración de la vida, ¿cierto? Entonces, a nivel citogenético, sí hay estudios que lo han demostrado, ¿cierto? Yo, es que me da, creo que es en una especie de pájaro que se llama,
es como un gorrión, pero no recuerdo, ¿cierto? Sobre todo entonces como el ruido de tráfico, sobre todo, o sea, tiene un costo sobre la longevidad de esas aves. Ya, a ver, digamos, para poderlo descifrar un poco, no recuerdo muy bien, me corregirá usted si estoy en lo correcto, los telómeros, cuando se habla de la división celular que se forma de los cromosomas así en forma de X, son unas Sí, partes del cromosoma que están alejadas de la parte central, que tienen una sí, serie de repeticiones de bases nitrogenadas y que la longitud de esas bases que se repiten, eso tiene algo que ver con la longevidad, ¿cierto? exactamente, o sea, son regiones del ADN que se encuentran ya como en el punto extremo de los cromosomas y esto actúa como un protector de ese material genético y lo que hace es que se evita que se degrade o que se fusione, por ejemplo, durante la división con otros cromosomas. Pero a medida que se va replicando, ¿cierto? Se va dividiendo, Ujú. los telómeros se van acortando, ¿cierto? Y cuando se acortan mucho, 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 las células dejan de reproducirse. Entonces, realmente, digamos que el acortamiento de esos telómeros está muy asociado con el envejecimiento, pues en humanos, ¿cierto? Y también con un mayor riesgo como de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿cierto? Y otro tipo de Ujú. enfermedades. Pues entonces hay estudios que demuestran, sobre todo en gorriones comunes, ¿cierto? Que los, pues como los polluelitos, ¿cierto? Que fueron criados bajo exposición al ruido del tráfico, pues presentaban esos telómeros mucho más cortos en comparación con otros polluelos que no estaban expuestos a un ruido tan intenso, ¿cierto? Efectivamente, Ujú. aún se desconoce muchísimo como cuáles son los mecanismos que pueden ser responsables de ese efecto, ¿cierto? O sea, todavía Ujú. están como en primera fase, digamos que esos experimentos, ¿cierto? Pero es algo Ujú. muy importante porque entonces ya sabemos que en las primeras etapas de vida de un vertebrado silvestre, pues la longitud de los telómeros es súper importante y cómo el ruido Ujú. podría tener, digamos, consecuencias tan importantes para ese organismo en desarrollo. Claro, me parece muy importante esto que se está mencionando porque esto podría tener incluso efectos translacionales hacia la especie humana. Estamos hablando de Claro. factores genéticos moleculares que tienen una influencia directa no solamente sobre la longevidad, sino también sobre las etapas de maduración y las etapas tempranas del de desarrollo de cualquier ser vivo. Exactamente, exactamente. Entonces realmente es importante y ellos son vertebrados como nosotros, ¿cierto? Entonces podríamos llegar a presentar resultados similares también. Sí. De hecho, muchos estudios que se han hecho en otras especies, parte de los efectos, por ejemplo, lo poco que se conoce acerca de la fisiopatología del ruido en humanos es precisamente quien ha abordado este tema con mayor énfasis a avances de estudios en ratones y han logrado a través de una serie de modificaciones a nivel de laboratorio con ratones reproducir los efectos de ruido y han llegado prácticamente a la conclusión que el ruido tiene prácticamente los mismos efectos a largo plazo en un material, digamos, es un efecto acumulativo que el resto de los contaminantes ambientales. Pues doctora, el tiempo es lamentablemente corto en la emisora. De todas maneras, tenemos la fortuna de tener una serie de entrevista con usted. Entonces, quiero aprovechar el momento para despedir a la audiencia y ya de paso anticipar que vamos a tener una segunda entrevista con la doctora Isabel que ofrece conocimiento a este aspecto tan conocido para nuestra audiencia. Les despedimos a toda nuestra audiencia y nos vemos en una próxima emisión nuevamente con la doctora Isabel Palacio. A ustedes muchísimas gracias.
Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.